Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de trabajo del día 24 de junio de 2020, una sesión donde estamos recuperando la sesión del viernes pasada, que se suspendió por razones de salud. Yo les había comentado y pues, por supuesto que les agradezco el apoyo que me dieron en aquel momento. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener la continuidad, ya prácticamente la penúltima presentación de las actividades de este curso de investigación cualitativa. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca del método hermenéutico. Este es uno de los métodos que tienen, digamos, hoy mayor uso dentro de las ciencias sociales y también dentro de las ciencias de las humanidades, de las llamadas humanidades, pero hay un fuerte debate acerca de si el método hermenéutico existe. Y bueno, pues hay quienes dicen que realmente la hermenéutica solamente es una técnica de interpretación de textos, y habrá otros que dicen que la hermenéutica ni es técnica ni es método, sino una construcción filosófica, una serie de preguntas filosóficas que van a conducir hacia el análisis de la realidad, y habrá quienes piensan que sí es un método y que como tal este método puede ser utilizado para la investigación social. Entonces, el día de hoy nos acompañan para esta actividad la compañera Daniela Alejandra Cortés Caballero, Mariana Lisbeth Toledo, Lucero Marlene Villalobos y Perla Alondra Villalobos, quienes pues están a cargo de este método hermenéutico. Vamos a cederle la palabra y bueno, como ustedes saben, durante todo este periodo, ustedes pueden hacer preguntas abriendo su micrófono o utilizando el chat también como un elemento de comunicación con el equipo y con su servidor. Por supuesto, también les comento que al finalizar esta sesión, bueno, la exposición de ellos, inmediatamente yo pues haré las precisiones necesarias, sobre todo en este tema que es un tema, digamos, no novedoso, no lo es un tema que desde la Edad Media se está discutiendo, es lo que estoy viendo aquí en la exposición de las compañeras, pero que finalmente la discusión como una técnica de investigación sobre textos, pues es importante incluirla en un curso sobre investigación cualitativa. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra al equipo y bueno, pues los escuchamos. Buenas tardes, compañeros y maestros. Esperamos se encuentren bien. El tema que expondremos el día de hoy es el método hermenéutico. El equipo está conformado por Toledo Martínez, Mariana Lisbeth, Villalobos Jiménez, Lucero Marlene, Villalobos Jiménez, Perla Alondra y yo, Daniela Alejandra Cortés Caballero. Solamente les pido un favor, pongan la presentación en modo ya de presentación, perdón la redundancia, para que veamos un poco más el texto. Así está muy pequeño, ¿no? Mariana, bueno. Mariana, ¿sí puedes hacer ¿Mande? Eso? Sí. Mariana. ¿Mande? Mariana, ¿sí? Sí, escucho. Tu presentación de PowerPoint, colócala ya en modo de presentación para que abarque toda la pantalla de tu dispositivo y podamos ver un poco mejor las diapositivas. Ok, permíteme. Sí. Hay un icono
al lado derecho inferior, la pantalla gráfica. Creo que ya, No, ¿no? no. ¿Lo estás haciendo desde tu celular o desde tu computadora? No desde la computadora. Ah, qué raro. Sí sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Sí sabes lo que te Sí. estoy pidiendo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. ¿Quién está murmurando? Creo que ya Veamos. se ve. No sé si los demás lo vean. Sí, se amplió toda la pantalla. Yo, Sí, es toda- todo. yo todavía lo sigo viendo, solamente. Yo lo que estoy viendo es a mano izquierda todas las miniaturas de las diapositivas y al centro la diapositiva, pero no es de pantalla completa. Lo que quiero es que lo pongas de pantalla completa. Mariana, ponle en F5. Pues al parecer ya quedó así. Ya no lo puedo hacer más grande. Mira, en tu teclado aprieta Ajá. la tecla de F5. Ya lo apreté. Y uno así no. ¿No? No. Igual si quiere, profe, pues se la mando a usted. Yo creo que sí, ¿no? Mejor. Mira, puedes ponerlo en el chat de esta conversación. Ajá. Vete al chat, ¿sí? Vete al chat y ahí en el chat me colocas, lo subes y ahí lo bajo y yo si quieres yo lo transmito para que se vea completo, porque es que se ve muy pequeña la letra, digo, los que ya estamos medio ciegos, pues ya es un problema para nosotros, ¿no? También me lo puedes mandar a mi Facebook si se te complica mandarlo aquí por el chat. Veamos. ¿Me platicas qué hiciste, Mariana? Sí, profe, yo lo estoy compartiendo en su Facebook. Ok, entonces déjamelo. Abro mi Facebook para ver si. No sé si sea conveniente, igual si quiere se lo mando por WhatsApp. Bueno, también podría ser. Sí, porque aquí en el Facebook no aparece, ¿eh? Es No, que creo que todavía también no. como pesa, yo creo que sí se tarda un poquito. Ah, ok. Ok, creo que llegó algo. No.
A mover la colita. A ver. ¿No? Aún no llegan ni por uno ni por otro lado. Ok, ya te estoy saludando. Hola, Mariana. A ver. Taram. Ándale, ya llegó. Déjame ver, déjame bajarlo. Y ahorita yo lo transmito. Para pasar ahí. Y ahora. A ver si ya bajó. Escritorio. Método hermenéutico. Ok, ya lo tengo. Entonces, yo voy a compartir la pantalla. Entonces, para que podamos hacer la transmisión. Ahí está. Compartir. Y supongo, ¿sí están viendo ya la pantalla? Sí. Sí. Ahí está. Eso es lo que quería que se viera más grande. Bueno, ahora sí, les pedimos por favor que las preguntas las vayan escribiendo en el chat, así como les vayan pues saliendo. Y al final se las contestaremos, por favor. Y ahora sí los dejo con mis compañeras que van a exponer, que son Perla y Lucero. Muy bien. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es el método hermenéutico. La otra diapositiva, por favor. Sí, me van indicando, ¿no? Para que La otra. la siguiente, ok, ahí está. Ok, muy bien. Nos dice que el método hermenéutico es una técnica de interpretación de textos escritos u obras artísticas de distintos ámbitos. Su principal propósito es servir de ayuda en el área comprensiva de un texto. En sus inicios, la hermenéutica fue empleada en la teología para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, también la hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra y con ello intenta la explicación o interpretación de la razón misma sobre el significado. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Okay. La hermenéutica se divide en 3 edades de la historia. La primera sería la Edad Media. Aquí nos dice que Platón fue quien habló de hermenéutica como una especial técnica de interpretación en oráculos y designios divinos, y su discípulo Aristóteles la consideraba fundamental en el entendimiento de los discursos. Aristóteles consideraba el discurso como un esfuerzo de mediación que es traducir el pensamiento en palabras que posibiliten al interlocutor comprender lo que la inteligencia quiere transmitir. Nos dice también que en la Edad Moderna, la hermenéutica como la conocemos hoy en día se perfiló al inicio de la Edad Moderna. Antes de ello, esta palabra no era conocida y tampoco se usaba en la terminología para referirse a una teoría de métodos de interpretación. Lo que fue a finales del siglo XVIII, la teología católica
empezó a ser sustituida por la palabra hermenéutica. Me dice que hubo distintas obras. La siguiente, por favor. 3 de ellas fueron Fisher Institutionis, Hermeneutica Novi Testamenti, Arigler, llamada Hermenéutica Generalis. Ok. La siguiente, por favor. En lo que es la edad contemporánea, el autor Friedrich era un exponente de la hermenéutica romántica. En este momento... Schleiermacher. Sí, Schleiermacher. Ok. Bueno, a él se le atribuye el título del padre de la hermenéutica. A pesar de la existencia de anteriores hermenéuticas, propuso que mediante la sistematización de este elemento era viable acceder a un entendimiento que estuviera consciente de los prodigios de las ciencias humanas. Él consideraba que el positivismo estaba repleto de pretensiones excesivas e incapaces de captar la complejidad de los fenómenos de las ciencias humanas. Después vamos a dar lo que es el significado de la hermenéutica para distintos autores. La otra, por favor. Uno de esos autores es Wilhelm Dilthey. 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 Ok. Bueno, para él no solo era una técnica auxiliar para el estudio de la historia de la literatura. Él mencionaba con base parcial en la hermenéutica general de Friedrich Schleiermacher y Wilhelm Mayer. La concibió está raro el apellido. Sí, demasiado. Bueno, él la concibió como una interpretación histórica basada en el conocimiento previo de los datos de la realidad que se intenta comprender. Bueno, para él la importancia es que se dice que, bueno, él observó el mero problema hermenéutico. Él decía que, pues, la vida la vida solo se puede comprender a través de los significados que son expuestos por medio de signos. Y, pues, estos se elevan por encima del flujo histórico. El siguiente autor es Martin Heidegger. Bueno, para Heidegger, la hermenéutica es llevar a cabo las posibilidades del entender para comprender al ser en cuanto ser. Él redireccionó la hermenéutica dándole un enfoque ontológico, desde el ser del hombre como sujeto que experimenta esta actividad. Para él, los principios que Heidegger pues fundamentó fueron a base de la comprensión, que es la comprensión en el mismo ser del hombre, que se vale del entendimiento para solventar situaciones en las que vive lo más satisfactoriamente posible, y la autocomprensión, que existe en este contexto y se origina como consecuencia de la familiaridad con la realidad cotidiana de las cosas. El siguiente autor es un momento. Okay. El siguiente autor es Hans Georg Gadamer. Gadamer. Este sí se pronuncia como se escribe. Muy bien, gracias, maestro. Gadamer. Bueno, Gadamer. Bueno, para él era un puente que salve la distancia hermenéutica o humana entre espíritu y espíritu. Él fue discípulo de Heidegger y es considerado el padre de la hermenéutica filosófica. Él logró alcanzar su fama mundial con su obra Verdad y Método, publicada en 1960. Para él era el examen de las condiciones en el que tiene cabida la comprensión, y la misma debe considerar la forma en la que una relación se exterioriza como transmisión de la tradición por medio del lenguaje, y no como un objeto a comprender e interpretar. ¿Sí? Ok. La siguiente, por favor, maestro. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las características. Bueno, una de las características dice que se concibe que el ser humano por naturaleza es interpretativo. Bueno, esto quiere decir que nosotros vamos desarrollando la habilidad de darle
una interpretación a las cosas u objetos o personas, o sea, eso ya es en general, pero que todos los seres humanos sin excepción, por naturaleza, aprendemos a darle interpretación a las cosas. Bueno, después también nos dice que el círculo hermenéutico es infinito, que no hay una verdad absoluta, sino que la hermenéutica expresa su propia verdad. También eso quiere decir que, como ya lo habíamos visto, no hay como una verdad absoluta en la hermenéutica, porque, por ejemplo, obviamente no va a ser la misma realidad que va a tener una persona que tal vez tiene recursos económicos estables a una persona que no tiene los mismos recursos económicos. Obviamente la persona que tiene más estabilidad económica no va a tener la misma realidad que la persona que no los tiene. Obviamente esa persona va a vivir en su realidad, tal vez en una realidad donde tiene las comodidades y las posibilidades, más sin en cambio la persona que tiene otra realidad diferente por su situación económica, tal vez va a padecer hambre, una educación tal vez un poco más limitada, entre otras situaciones. Bueno, también dice que la verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa. También nos menciona que la hermenéutica es deconstructiva, con la cual se quiere expresar que solo reconstruyendo la vida se reconstruirá de otra forma. Bueno, eso quiere decir que para reconstruir la vida, o sea, como que se tendría que empezar desde cero, no podemos cambiar las cosas como a medias, sino que para poder reconstruir una vida se tendría que reconstruir como que de otra forma, pero diferente. También nos dice que en la hermenéutica no existe el método científico y que el individuo no puede separarse del objeto. La siguiente, por favor. Bueno, nos dice que los siguientes son los pasos del método hermenéutico. Bueno, el principal paso y el primero es la identificación del problema, que obviamente en base de eso se van a basar todos los demás pasos. También nos dice que en cualquier método que se aplique el desenvolvimiento de una investigación, se tiene obviamente también como el objetivo de lograr una meta, el objetivo que se plantea desde un inicio, dependiendo del problema que sea el que utilicemos, y que también se realiza un planteamiento del problema. También dice que este planteamiento se puede hacer de diferentes formas, ya sea formulando preguntas o simplemente identificando cuál es la situación que se va a investigar. La siguiente, por favor. Bueno, también lo siguiente es la identificación de textos relevantes, y eso pues también es dependiendo de la etapa empírica. Bueno, en esta etapa se toman en cuenta todos los textos usados y se utiliza la creatividad, la narrativa y producción de textos con el objetivo de crear nuevas teorías en el ámbito educativo. Bueno, eso quiere decir que en esta etapa se hace como la recaudación como tal de todos los textos que se usaron, y pues también quiere decir que los investigadores podrían usar sus propios temas o son sus propios lectores. Ya la que sigue, por favor. Bueno, también está la validación de textos. Esto responde a la realización de preguntas internas del investigador sobre si la cantidad y calidad de textos es la apropiada para realizar las interpretaciones. Obviamente, aquí se hace como una selección de los textos que se tiene. Obviamente, se juntan todos los textos que ya se recabaron y de ahí, en base a eso, se hacen como unas preguntas que de ahí va como que seleccionando de acuerdo si la cantidad de textos que tienen es adecuada y también la calidad de los textos, para así como que seleccionar los textos que son los que realmente aportan contenido a la investigación. También dice que a esto se le denomina crítica interna, que se ocupa de analizar la información que se obtiene del objeto en sí mismo, trátese de documentos escritos o no, y eso pues igual quiere decir que se como que indaga en los textos, o sea, se revisa la información, se analiza, y que la información, obviamente, que se obtiene es pues la que sí está como aportando, la que sí esté sirviendo como tal. La siguiente, por favor. Bueno, también en el análisis de datos, que también se le llama como la búsqueda de pautas en los textos,
dice que tiene que ver con el momento de analizar los datos extraídos. El investigador no tiene límites en cuanto al tipo de número de datos que se deban ser analizados. Bueno, eso quiere decir que ya en esta etapa el investigador analiza los datos que ya obtuvo y que ahí mismo no tiene como una cantidad límite, sino que pueden ser los datos que él considere para ser analizados. También dice que asimismo existen múltiples enfoques hermenéuticos que comprenden las teorías, la explicación de pautas y la generación de una interpretación. También nos dice que se realizan los textos en el ámbito en que fueron creados, por forma separada en secciones y conforme al enfoque que el autor quiso dar, para después conformar al escrito completo en un todo integral. Eso quiere decir que los textos igual de una manera se van clasificando de acuerdo a sus contenidos. Por eso también aquí nos menciona secciones y conforme al enfoque que el autor quiso dar. O sea, se van seleccionando y se van como que dividiendo y separando, pero que de igual manera esos escritos se hacen uno solo, o sea, se integran en uno solo. La siguiente, por favor. Bueno, también nos menciona que la dialéctica comunal, que también es conocida por la relación de la nueva interpretación con las existentes, que nos dice que, es decir, que luego de realizar una interpretación individual en una investigación, la misma no culmina ahí, sino que se abre en una comunidad metodológica de manera existencial. Esto se refiere a que una vez que el autor termina y le da su propia interpretación, por eso nos menciona la interpretación individual en la investigación, la misma no se cierra ahí o no se queda ahí guardada ni nada por el estilo, sino que se abre y se da a conocer hacia la comunidad metodológica para que también ellos puedan tomarlo, o sea, retomen tal vez el escrito del autor o la investigación que ya hizo un autor, lo retoman y pueden dar su punto de vista o hacer una investigación partiendo de ahí, o sea, que se comparte a la comunidad metodológica para que de ahí se le puedan dar los diferentes significados. O sea, eso es como lo que se mencionaba al principio, ¿no? O sea, que cada uno tal vez lo interpreta o le da la realidad, o sea, más bien lo interpreta de manera diferente, ¿no? Cada uno le puede dar una diferente realidad a un mismo tema. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nos menciona un ejemplo, que es el ejemplo de Adán y Eva. Nos dice que lo constituye lo que menciona la Biblia sobre la serpiente que tentó a Eva. O sea, sobre lo que ya hemos visto muchas veces en la Biblia, sobre que la serpiente tentó a Adán y Eva en el paraíso para que ellos comieran el fruto del árbol y que era el fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, que luego de hacerlo fueron expulsados del jardín del Edén. Entonces, ahí nos dice que cabe preguntarse si la serpiente era espiritual o realmente una serpiente, dado que en el Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 16 al 20, Jesucristo lo identifica como un espíritu demoníaco como presentación del mal y de la desobediencia. Bueno, eso se retoma igual a lo que habíamos dicho y visto desde un principio sobre la interpretación, porque nos habla, aquí nos está mencionando en el ejemplo sobre si hay como que esa incógnita de decir si realmente era una serpiente o si realmente era como que un demonio o si era como un espíritu de la desobediencia, o sea, como que las diferentes interpretaciones que le damos también, pues obviamente ahí se abarca lo de que no existe una verdad absoluta, porque lógicamente, pues eso ya pasó hace mucho tiempo y realmente o sea, nosotros no tenemos manera de comprobar o de saber si realmente fue como tal vez fue planteado, o sea, nosotros no vivimos tal vez esa realidad o más bien no lo experimentamos. También por eso nos menciona sobre la interpretación que cada uno le da, ¿no? Sobre decir si realmente era una serpiente o si era sobre lo del bien y el mal o sobre si la serpiente fue la que los tentó para que comieran el fruto prohibido. O sea, por eso es que también se toma este ejemplo sobre la hermenéutica, sobre el método hermenéutico. La siguiente, por favor. Bueno, también aquí nos da un ejemplo que habla sobre lámparas y cajones, que nos dice que las lámparas y cajones son muy usados en la cotidianidad y que nos pueden ayudar tanto a desarrollar como a comprender el método hermenéutico. También nos dice que no hay persona que encienda una lámpara para almacenarla dentro de un cajón, más bien la coloca encima de la repisa para que así pueda alumbrar el espacio completo. Tiene múltiples interpretaciones. También nos dice que se refiere al escritor quiere transmitir que nadie tiene las cosas para guardarlas, sino que son para ser usadas o también para que los talentos no deban ser ocultados. Bueno, esto volvemos a lo mismo del ejemplo de Adán y Eva. Nos menciona que lógicamente las lámparas y los cajones son cosas que ocupamos muy en la cotidianidad
obviamente cada uno tiene su función y que lógicamente si tenemos una lámpara, pues no es como que la vamos a tener nada más de adorno o la vamos a guardar, ¿no? Sino que por el contrario, la compramos por una función, que en este caso la función de la lámpara es alumbrar, ¿no? En el caso de los cajones, tienen tal vez las funciones de guardar objetos, ya sea ropa, juguetes, calcetas, o sea, como que diferentes cosas que obviamente se guardan ahí, ¿no? También, por eso es que nos dice que tiene múltiples interpretaciones. Y también por eso nos dice que también no compramos las cosas como para guardarlas, sino para ocuparlas. Por eso también es que como que el ejemplo va un poco más allá de los objetos, sino también como que de las cosas, o de las cosas que no podemos ver, ¿no? Porque nos habla de los talentos, o sea, eso quiere decir, es como lo mismo, pero diferente, porque, por ejemplo, obviamente nos dice, no vas a comprar una lámpara para guardarla, porque tiene como tal el objetivo de alumbrar. Entonces, es parecido porque obviamente ahí nos menciona una persona que tiene un talento, es como si el talento fuera la lámpara. Lógicamente no lo tiene como para que lo esconda o para que lo guarde, sino por el contrario, para que lo ilumine, ¿no? Para que lo utilice, para que le dé como que su interpretación, le dé como ese significado a su talento y pues obviamente como que se relaciona, ¿no? Ya, la siguiente. Ahí. Esto es todo, ¿no? Ahí está. Ya, pues ahí son las bibliografías pues en donde sacamos la información. Y ya pues eso sería todo de nuestra parte. Eh, pues ya igual si tienen alguna duda o pregunta, pues ahí pues en el mensaje nos pueden hacer saber su duda para que nosotros podamos responder. Bueno, pues ahí está la exposición de las compañeras y yo quisiera preguntarles, más bien quisiera llamar a las preguntas de todos ustedes. Hay mucho que decir acerca de este método y entonces, bueno, pues empezamos con las preguntas. Hola, hola. Bueno, como no hay preguntas, a ver, bueno, no preguntas directas, bueno, vamos a preguntarle. Sandra, Lisbeth, ¿nos puedes ayudar tantito? Sandra, a la una. ¿Qué pasó, profe? Danos tu opinión acerca de esta exposición y obviamente nos puedes ayudar con una recapitulación de los elementos que vimos, por favor. Bueno, es que el método hermenéutico apenas lo vimos, creo que hace una semana en una tarea que tuvimos que entregar y hacía referencia a la interpretación, pero, por ejemplo, yo en una parte no le entendí porque a veces decía que la interpretación es un método, digo, un instrumento, y después decía que es una técnica. En ese sentido no lo entendí y ahorita en la exposición creo que acaban de mencionar que es una técnica. Entonces ya no, como que ahí ya me surgió una duda, si es como tal un instrumento o es una técnica la interpretación, porque creo que casi nada más es en lo que se basa el método, bueno, mayor parte. Sí. A ver, equipo, trate de abordar algo de lo que nos está planteando la compañera. A ver. Me parece que es una buena observación. Mariana. Mariana la una. Mariana las dos. Bueno, más bien cualquiera del equipo, ¿no? Trate de contestar esto que nos planteó Sandra hace un minuto.
Bueno, bájame, por favor. Así. Bueno, por lo que yo entendí, a lo que era como tal su duda, era sobre si era una técnica, un instrumento. ¿Eso es como su duda? Exactamente. Ella comenta que Bueno. hace poco hicieron una tarea donde de pronto no quedaba claro si era un método o era una técnica o era un instrumento. Entonces, ¿qué nos pueden decir ustedes? Bueno, a mi parecer, a mi punto de vista, y pues de acuerdo al tema que nosotras expusimos y por lo que yo entendí, la hermenéutica, bueno, sí, la hermenéutica es una técnica. Ujú. ¿Por qué? Bueno, ¿En qué sobre todo sentido? es una técnica porque nos sirve para la investigación social. O sea, a ver, es que no sé cómo podría explicárselo, pero a ver, o sea, partimos desde el hecho de que es una técnica, ¿no? Ujú. Porque también nos da como, la técnica nos, la técnica en la hermenéutica dice que, pues es como no es como un saber teórico, sino más que nada práctico. Y que por eso, da una interpretación de un texto, hablado o escrito. Ujú. Y que también nos sirve en la reconstrucción histórica, adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso o planteamiento o texto. Ujú. Y pues también pues fue una técnica en la hermenéutica que surgió creo que en lo dialéctico. No, de hecho no. Ahorita hago una aclaración sobre eso que comentaron. Pero no hay mucho vínculo entre la dialéctica como teoría y metodología con el método, o bueno, con la hermenéutica. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas personas que utilizan el concepto dialéctica como diálogo, o sea, lo derivan solamente de ahí, y bueno, si así fuera, entonces el hecho de que en este momento nosotros estemos platicando, estaríamos haciendo un acto dialéctico. No es tan así. Entonces, por eso es que tenemos cuidado con los conceptos. Pero Sí. bueno, ahorita lo clarificamos. Está bien. ¿Alguien más? Vamos a irnos con otra persona, ya que no tenemos primero no tenemos tanta presencia el día de hoy, ¿eh? Hoy ni siquiera hombres hay. A ver, ¿algún hombre? ¿No? A ver, de acuerdo a lo que yo tengo, está Daniela, Diana. ¡Ah! Héctor, bienvenido, Héctor. ¿Sí Mande. estuviste en la presentación o acabas de entrar? Sí, bueno, entré hace ¿Estuviste? como 15 minutos, maestro. Entraste como 15 minutos. Más o menos. Y eres el único hombre bendito entre todas las mujeres, tú. Oh, Dios. Sí, fíjate, ¿no? Es que no hay nadie más, no está Felipe, no está Alejandro. Bueno, este, ¿tienes algún comentario o alguna duda sobre la exposición? Bueno, comentaron mis compañeras que si se puede tomar la hermenéutica como instrumento o técnica, ¿no sería más que nada como un enfoque teórico, maestro, del que podemos Dale. partir Ajá, para interpretar? ok, ahí hay una tercera opción, un enfoque teórico o una metodología o una técnica o un instrumento, ok. Ujú. Aunque ahorita las compañeras nos dijeron que finalmente la hermenéutica eh, tenía poco contenido teórico y más bien tenía un contenido práctico. ¿Eso fue lo que entendí bien, equipo? ¿Eso fue lo que dijeron? Sí. Ok. Entonces, entonces, bueno, ¿ustedes qué piensan?
Es un contenido teórico, es una bueno, es una herramienta, es una técnica, es un método. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan extraña la hermenéutica? Normalmente todos los que hemos estado observando, todos los que hemos estado viendo en este momento, han sido técnicas, ¿no? Pero la hermenéutica no entra ni en una, ni en otra, ni en otra, ni en otra. Bueno, a ver, ¿quién será bueno? Montserrat, ¿andas por ahí, Montserrat? Oye, de veras, eres el único hombre, Héctor, qué barbaridad. ¿Dónde andarán todos los demás? Les voy a poner faltos, total, total y doble, para que sientan feo. Bueno, de hecho voy a poner la lista de asistencia, porque hoy no la había puesto, pero ahorita. A ver, Monse, ¿alguna pregunta, algún comentario acerca de la exposición de las compañeras? Vamos, presente. Aquí le quitamos esto y nos vamos al siguiente. Luego le decimos enviar y a ver, hay una pregunta de Julieta. A ver, déjame checar porque no hay ya puse aquí la lista de asistencia, por favor. Y dice Julieta que ella hizo una pregunta. Ah, aquí está. Dice Julieta, entonces se podría decir que la hermenéutica se basa de la perspectiva de la persona que lo utiliza. A ver, equipo, esa es una buena pregunta. Bueno, por lo que entendí, otra vez, usted, bueno, la pregunta se basa que si la hermenéutica se basa, vaya la redundancia, en que si ¿qué? Perdón. A ver, no, eso lo pregunta Julieta, ¿eh? Julieta Sí. dice, entonces se podría decir que la hermenéutica se basa en la perspectiva de la persona que lo utiliza. Bueno, a mi parecer, y por lo que yo entendí de acuerdo a nuestra exposición, sí, porque bueno, de hecho, cuando estábamos exponiendo, se menciona así como en varios puntos y nos da el ejemplo de, bueno, se basa sobre la investigación de un autor, bueno, de un investigador más que nada, ¿no? O es como el ejemplo que ponía ese rato, en ese momento, sobre que lógicamente las realidades son diferentes de acuerdo a la persona que lo vive, o sea, y que lógicamente, o sea, nos menciona que la hermenéutica se basa como que en la interpretación y las realidades, por así decirlo, que le da como cada persona. Entonces, se puede decir que sí, o sea, que en la hermenéutica se basa como que en la perspectiva individual que cada uno tiene, más sin embargo, sí menciona que no es como que se quede retenida, o sea, es como, por ejemplo, si yo comparto y digo, no, pues esta es como mi interpretación y yo comparto esa interpretación con otra persona y la otra persona me dice, bueno, yo tengo esta interpretación, o sea, es como un complemento que se tiene, por así decirlo. Pero sí se puede decir que es como la interpretación que que cada una de las personas le da, porque lógicamente cada uno le da diferente interpretación y diferentes significados a cada cosa y en base a las experiencias o vivencias que ha vivido a lo largo de su vida. O sea, lógicamente para mí no va a ser lo mismo el hecho de decir, no sé, pues un vaso, a que tal vez otra persona le dé una interpretación diferente. O sea, no sé si me explico. Pero un vaso es un vaso siempre, ¿no? Sí, o sea, no me refiero a que obviamente si es un vaso, pues eso ya está establecido, o sea, es un vaso, o sea, eso no cambia, sino más que nada como el significado, por así decirlo. A eso me refiero. Porque, por ejemplo, o sea, nos menciona que obviamente hay diferentes fases, por así decirlo, y momentos históricos, y así como que diferentes que se complementan como lo bíblico, lo filosófico, lo científico y lo existencial y cultural, o sea, eso es como que se complementan. Y obviamente, pues eso da como
en regularidad como que un tratamiento en diferentes objetivos. O sea, da un enfoque teórico metodológico en general. O sea, obviamente, como yo digo, obviamente un vaso, ya todos lo conocemos, todos sabemos que es un vaso. Pero, por ejemplo, el significado pues puede ser lo que cambie, porque, por ejemplo, puede ser que para una persona el significado que le dé pues sea un vaso nada más, pero, por ejemplo, puede ser que para mí ese vaso signifique otra cosa diferente. Por ejemplo, lógicamente sigue siendo un vaso, pero para mí signifique el hecho de decir, no, pues yo le doy como si fuera, no que va a cambiar, sino el sentimiento se puede decir, o sea, como otro significado, aunque siga siendo un vaso. Ujú. Medio No sé si complejo, medio complejo el asunto. es que sí es complejo porque lógicamente el hecho de hablar de diferentes realidades, el hecho de hablar de interpretación, de significados, pues es un hecho muy complejo porque lógicamente la interpretación, los significados, las realidades múltiples, pues sí son como que diferentes. Porque, por ejemplo, en la misma exposición, pues sí menciona que en la hermenéutica no hay realidad absoluta. Es lo que igual como luego lo que hablábamos en el salón de clases sobre las realidades. Sí, Y la verdad, nada más que fíjate, Lucero, que acabas de tocar un tema que es problemático. Yo les había dicho en las sesiones, en las primeras clases, cuando empezamos a ver esto de filosofía de la ciencia, ¿se acuerdan? Epistemología, a ustedes todavía les de epistemología, que no existían realidades personales, ¿sí? Y aquí da la impresión de que sí, existen. Entonces, pareciera como que hay una contradicción entre lo que yo les había enseñado con lo que ahora pareciera ser que nos enseña esta versión de la hermenéutica. Imagínate que en efecto estamos frente a un vaso, ¿no? Frente a un vaso. El vaso en sí, si uno lo observa de primera ojeada, digámoslo así, pues yo solamente veo el objeto, ¿no? Y yo digo, pues es un vaso. Y si tú vienes y lo ves, vas a ver un vaso. Y si viene otra persona, va a ver un vaso. Y todos vamos a ver un vaso porque finalmente estamos acostumbrados a identificar una palabra con el referente en este caso, ¿no? Pero, y aquí es donde viene el problema. Cuando alguien llega y ve el vaso, y viene otro y ve el mismo vaso, y viene otro y ve el mismo vaso, y viene otro y ve el mismo vaso, la pregunta es si están viendo en efecto el mismo vaso, ¿sí? Y ahí es donde ya las cosas dejan de ser solamente el objeto como tal, porque yo te diría, en realidad es el mismo vaso, ¿sí? Pero hay un problema. El primero fue el que utilizó el vaso, ¿sí? Y a lo mejor en ese vaso había colocado agua que le refrescó la garganta en un momento, donde estaba hablando mucho, y entonces sintió muy padre el paso del agua por la garganta, y entonces él ve un vaso que además le permitió satisfacer una necesidad placentera. Y entonces ese vaso es diferente al vaso en el sentido en el sentido de la significación de otro cuate que vea y vea el mismo vaso, pero él no tuvo la experiencia de la sed, de calmar su sed con este vaso. Entonces, él va a ver el vaso y a lo mejor va a ver que está cerca. Es que yo tengo aquí un vaso en mi escritorio, por eso lo utilicé de ejemplo. Y va a ver que junto al vaso hay un ratón de la computadora, está la computadora, está el escritorio, hay un escáner, hay un de estos de alcohol, de un atomizador con alcohol, tengo unas botellas con medicina, y entonces esta persona, la segunda que llegó, va a decir, perfecto, lo que yo interpreto es que aquí hay una persona que está utilizando la computadora y posiblemente el vaso sea solamente para clarificar su sed. Y entonces, aunque está viendo el mismo vaso que yo, físicamente está viendo el mismo vaso que yo, su interpretación acerca del hecho de que el vaso esté
justo en este momento aquí en mi escritorio, pues ya tendrá una diferencia. Ahora, eso significa que la realidad que yo viví con mi vaso y la realidad del segundo que llegó cambia, es diferente. La respuesta es no. Por supuesto que no, es la misma realidad, pero lo que va a cambiar es la producción del sentido. Es decir, la forma en cómo yo interpreto la función del vaso o la estadía del vaso aquí en mi escritorio, ¿sí? Con respecto a la producción de sentido que le va a dar el siguiente que venga y lo vea. Entonces, no es que tengamos diferentes realidades. Otra vez, yo sigo insistiendo que eso es un absurdo, porque, y además es un absurdo peligroso, porque te hace creer que si entonces tú te encierras en tu realidad, a ti no te va a pegar el coronavirus. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Decía hace poco una persona que casi lo golpeó, que decía, es que no te preocupes, todo está en la mente. Si te quieres contagiar, si piensas que te vas a contagiar, te contagias, y si no, pues no. Y me le quedé viendo, dije, changos, ese es el peligro de pensar que cada quien vive su realidad, ¿sí? La realidad es que el virus está ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo me enfrento a esa realidad? Ese es precisamente lo que le vamos a llamar aquí producción de sentido. Porque yo, frente al virus estoy buscando el modo de cuidarme, ¿no? De tener los cuidados básicos. Y entonces, tengo aquí el atomizador de alcohol, porque cualquier cosa que viene de fuera, inmediatamente yo lo baño de alcohol. No puede entrar nada a la casa de ustedes si no está primero tocado por un baño de alcohol, para que por lo menos, si no lo puedes eliminar, por lo menos reduzcas la probabilidad de que ingrese el virus a tu casa. Pero esa es mi producción de sentido. Así veo y así actúo frente a esa producción de sentido, que a lo mejor esa sí es individual, pero la realidad es que está el virus y está en todos lados y está peligrosamente en todos lados, ¿no? Entonces, no porque yo diga, es que esta es mi realidad, el virus deja de existir. Eso es absurdo. Entonces, si pasamos a esta cuestión de lo que estamos discutiendo, no pudiéramos pensar que existe una realidad para cada persona, ni una verdad para cada persona. Más bien lo que tenemos son posiciones con respecto de esa verdad y posiciones con respecto de esa realidad. Y eso sí cambia, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una producción o sea, más bien, yo puedo visualizar mi producción de sentido con respecto a una realidad común y a la discusión sobre una realidad común, sobre una verdad común, desde un punto de vista interpretativo. Eso sí lo puedo hacer. Pero no podemos decir que existen interpretaciones personales. Perdón, que existen verdades personales y que existen realidades personales. Yo les he insistido desde el primer semestre que se quiten esa idea, porque entonces, si nos quedamos con esa idea, significa entonces que pues, de nada caso, no tiene ningún caso, ni siquiera dedicarse al trabajo social. Digo, ¿para qué? Pues cada quien vive su realidad, ¿no? ¿Y para qué la investigo? Si finalmente cuando llegue la persona a solicitarme el servicio, la atención de profesional que yo le puedo dar, pues no, le voy a decir, no se preocupe, todo está en su mente. No, o sea, no es cierto. Esta persona llega porque sabe que tú eres un mediador de la institución frente a la realidad problemática que él está viviendo y que la institución de algún modo aborda esa misma problemática. Entonces, quítense esa idea nuevamente. No existen, ¿no? Verdades individuales, tampoco
realidades individuales. Si no, entonces pues no tendríamos nada que hacer aquí. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Es que me quedé por acá. A ver, dice Montserrat. Bueno, por lo que entendí, la hermenéutica es desde la interpretación del investigador, pero también puede ser desde la realidad de los sujetos o población a estudiar, por así decirlo. Y, ok, Montserrat nuevamente nos dice, entonces la interpretación se hará con base a la experiencia de cada sujeto, a la percepción que se tiene de una situación. No, por supuesto que no. Sí hay un juego subjetivo en la interpretación, pero si dejamos que cada sujeto interprete la realidad desde su punto de vista, no vamos a tener información medianamente objetiva para el proceso de investigación. Vamos a tener simplemente opiniones. Y las opiniones, yo les había comentado desde el principio también en el curso de epistemología, que las opiniones son solamente acercamientos, pero no puedes basar una explicación de la realidad a partir simplemente de las opiniones. Si así fuera, entonces todos los que opinan en Facebook, todos tendrían la razón, y no es cierto. No sé si han visto ustedes alguna de las conferencias de López Obrador o de López-Gatell, y el chat luego que aparece ahí de comentarios, ¿sí? Si nosotros consideráramos que cada sujeto tiene en su interpretación un cierto grado de verdad y un cierto grado de valor, entonces todas las interpretaciones serían correctas. Y entonces todos los comentarios que se hacen ahí serían correctos. Y entonces, ¿de qué nos sirve eso? Para una investigación, nosotros tenemos que partir del principio de que estamos descifrando comportamientos, estamos descifrando inquietudes, estamos descifrando problemas. Y la hermenéutica nos va a servir para descifrar esos problemas. Hoy un maestro de la Universidad de Tomás Chapingo me lo decía de un modo muy jocoso. Él decía, si el investigador llega creyendo que con su sola opinión puede abordar un problema, está equivocado, decía él. ¿Por qué? Porque el investigador no puede llegar solo con la opinión, no solamente con su percepción, sino que tiene que llegar con un objetivo precisamente de investigación. En otras palabras, y esa es la parte jocosa, él decía, el investigador no es ingenuo, llega con toda la alevosía y ventaja, es decir, tiene un problema, está tratando de resolver, tiene objetivos específicos que tiene que cumplir, tiene metas que debe de cumplir y obviamente tiene la necesidad de establecer esa información que va a recuperar a través de la entrevista, a través del grupo focal, a través de las técnicas biográficas. Todo eso tiene que ir dirigido hacia el objetivo de la investigación. Entonces, no. Imagínense que cada sujeto llegara con su propia percepción, con su propia opinión, a tratar de resolver un problema y decir, es que estoy aplicando el método hermenéutico. ¡Qué barbaridad! Sería terrible porque entonces todos seríamos hermeneutas, todos podríamos hacer interpretación, y no es cierto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo funciona el asunto? Eso es lo que deberíamos de preguntar. Y entonces, si no es así, ¿cómo funciona el asunto? ¿Cómo podemos nosotros entender primero a la hermenéutica, más allá de ser una simple teoría
o el de ser un método, o el de ser una técnica, o el de ser un instrumento de investigación. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ocupar a la hermenéutica dentro de un proceso de investigación? Tiene su chiste. Esto no es una situación de opiniones, de doxología. ¿Se acuerdan la palabra doxa? Esa la vimos en el primer semestre, cuando veíamos a Parménides, y Parménides nos decía, tienes que llegar a la verdad, pero hay dos caminos, el del ser y el del no ser, ¿se acuerdan? Y decía, solamente el único camino que vale la pena es el del ser. Y todavía ese camino del ser tiene dos caminos, uno, el de la doxa, y otro, el del episteme, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el primer semestre. Y entonces, la diosa le dice a Parménides, pero por la vía de la doxa no te quedes, es decir, no te quedes en la opinión, porque todo mundo habla de lo que crees saber, pero eso tampoco te conduce a la verdad. Tendrías que recurrir precisamente al episteme, que es el camino que te conduce a la verdad. Más allá de que en efecto hoy podamos decir que no existen verdades absolutas, lo que sí podemos decir es que, si bien es cierto, no podemos llegar a la verdad absoluta, lo cierto es que tampoco podemos quedarnos en la simple opinión. La ciencia, la metodología, la investigación no pueden partir, no pueden ser un conjunto de opiniones, ni de la gente, y mucho menos del investigador. El investigador es el que menos se puede, el que menos se puede dar el lujo de generar opiniones. Déjenme que les cuente una historia triste. Digo, triste metodológicamente hablando, ¿no? No esperen aquí una historia de violines y muerte y tristeza, ¿no? Hace algunos años asistí con un conferencista a su conferencia, porque la había titulado El método hermenéutico. Yo dije, órale, por fin alguien me va a hablar acerca de la hermenéutica como método, o por lo menos me la va a poder fundamentar. Y me encontré con que el señor llegó, hizo un recuento de opiniones sobre un tema, y eso fue todo. Entonces, cuando yo, que no soy filósofo, le pregunto, oiga, discúlpeme, ¿me podría usted explicar en qué consiste el método hermenéutico? Lo único que me dijo es, pues, en la interpretación. Y cuando yo le pedí que me dijera cómo pudiéramos validar una interpretación para un proceso de investigación, lo triste es que no me supo qué contestar. Y él era el especialista en hermenéutica. Y a mí me costó después un par de añitos, porque sí me costó trabajo, entender que la hermenéutica tenía un carácter dual, un carácter, uno, de ciencia, de teoría, y otra parte de método, ¿sí? Y entonces habría que revisar los aspectos de la teoría hermenéutica que me ayudan a entender la dinámica de la interpretación, y por otro lado, entender la estructura metodológica que supone la hermenéutica. Entonces, eso es lo que quiero comentar en el tiempo que nos resta de esta clase. ¿Les parece? ¿Les parece o no les parece? ¿O tienen el mal del puerco? ¿O el puerco del mal? ¿O qué hacemos? A ver, digan ustedes. ¿Nos vamos a dormir todos? Total, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Hola. Yo creo que ya los dormí. Hola. Hola, hola. Después de todos estos años. ¿Qué hacemos? ¿Ya los dejo dormir? ¿Dónde están?
Aquí está, modelo educativo, orden sistemático. No, este no es. A ver. Oigan, siquiera contésteme a alguien, no sea mala onda. Se siente, Ya, es que están contestando en el chat. se siente gacho, güey, qué bárbaros. Así como que si yo creo que ya los dormí, porque ya nadie me contesta. Es que están Estábamos en el- contestando en el No, pero pues, háblenme, oigan, una clase es comunicación, es palabra. Digo, yo todavía estoy cifrado a la antigüita, ¿no? Donde yo daba mis clases y veía sus caras de frustración y sus caras de duda, ¿no? Y decía yo, bueno, pues por lo menos ahí hay trabajo, ¿no? Ahora de pronto la verdad es que uno se pasa hablando un rato en esto y se queda uno con la sensación de que nadie está ahí, de que pusieron nada más el sistema y se fueron a dormir, a comer, a las tortillas, no sé. Perdón, son mis traumas frente a esta nueva modalidad de enseñanza que no termina de gustarme, no es que no la termine de conocer, realmente esto es solamente aplicaciones y bueno, cualquiera puede entrar a las aplicaciones. El problema es que bueno, finalmente bueno, a mí sí me genera problemitas. Perdón, es que estoy buscando un texto, por eso me estoy tardando, discúlpenme, donde hicimos un planteamiento hermenéutico precisamente a partir de una investigación que estábamos realizando para una tesis doctoral. Y lo estoy buscando para poder pues darles el ejemplo de cómo en efecto se puede generar un análisis hermenéutico y la complejidad de ese análisis hermenéutico, porque lamentablemente es bien, ¿cómo les puedo decir? Es muy tentador decir, yo estoy haciendo hermenéutica y solamente dar opiniones al respecto. No, la hermenéutica tiene una estructura bien definida, bueno, no una estructura bien definida, tiene un sentido definido en los procesos de investigación. A ver, gracias, dice Julieta, yo sí estoy, Vanessa, yo sí estoy, Héctor, aquí ando, y bueno, ok. De vez en cuando una dosis de palabras suenan bien al oído, ¿vale? Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla para poder visualizar lo que hemos estado haciendo siempre, nuestro pequeño pizarrón. A ver, mapa de pensar, esquema, segunda parte. Ay, creo que ya no está aquí, ya no aparece aquí. Bueno, lo abrimos. A ver, biblioteca, documentos, UAM y investigación cualitativa. Y dentro de esto, exposiciones. Creo que es este. Ok, aquí está. Esta es la que hemos estado trabajando como pizarrón. Y bueno, entonces me voy a permitir abrir otro pequeño pizarrón para esta sesión, donde vamos a hablar de uno de los temas, pues, este es un tema que de hecho creo que ni siquiera aparece en el programa, porque no es un método cualitativo, y sin embargo necesitamos conocerlo precisamente porque dentro de los procesos de investigación social, el día de hoy mucha gente dice utilizar el método hermenéutico. Yo creo que hay mucho de incomprensión en lo que significa el método
porque finalmente pareciera ser que si yo voy a interpretar la interpretación, hacer una interpretación para muchos, ojo con lo que estoy diciendo, esto sería igual a una opinión. Y entonces, si yo doy una opinión con respecto a una situación, entonces ya estoy haciendo interpretación y luego entonces quizá estaré haciendo hermenéutica. Por supuesto que esto que acabo de decir, pues no es así. Interpretación no es lo mismo que opinión. ¿Sí? La interpretación, digámoslo así, es otra cosa. ¿Y qué si pudiera ser la interpretación? Digo, también me puedo equivocar yo, a lo mejor yo soy el equivocado, y resulta que la doxología, o es decir, el juego de opiniones, pudiera ser la hermenéutica. ¿Qué si pudiera ser considerado como interpretación? Ay. Bueno, el juego de la lámpara y del cajón que nos platicó el equipo, quizá pudiera más o menos darnos una idea de lo que sí es la interpretación. Vamos a poner por acá, aquí, y vamos a buscar una lámpara. Bueno, no de estas lámparas, de las antiguas lámparas. Cuando estos cuates hablan de lámparas, están pensando más bien como en una especie de lámpara de gas. Aquí, de este tipo. Copiar imagen y lo vamos a meter acá. Y lo metemos acá. Ahí está. La lámpara y el cajón, ¿no? Es lo que nos decían los compañeros. Vamos a buscar por aquí un cajoncito para que nos ayude didácticamente a esta idea. Ok, vamos a poner un cajón. Aquí, mire cómo nos va a servir. Nos va a servir. Bueno, está más bonito este. Ahí está. Bueno, vamos a buscar otro. No, ese está bien. Ya, nada más el chiste es hacer la descripción. Ok, aquí tenemos ya nuestra lámpara y nuestro cajón. Y el juego realmente era un juego lúdico, solamente para decir que tú no compras una lámpara para ocultarla dentro del cajón, porque entonces la lámpara no te sirve absolutamente nada. Imagínate que la metes ahí, ¿sí? Y dices, voilà, ya compré mi lámpara y lo que voy a hacer es meterla dentro del cajón. ¿Para qué te sirve eso ahí? Absolutamente te sirve para nada. O sea, no. Una lámpara sirve precisamente para colocarla en un lugar y dar luz. Ahora, aquí vienen ya las cosas que van más allá del aspecto figurativo de esta situación. Interpretar sería colocar a la luz los fundamentos colocar a la luz los fundamentos, digamos, de la realidad. Eso lo haría cualquier ciencia, ¿no? Eso es lo que busca cualquier ciencia. Entonces, si voy a colocar a la luz los fundamentos de la realidad, lo que tengo que hacer es algo que ya les había yo mostrado cuando vimos a Descartes, que es precisamente separar las partes.
dividir las partes, lo que este cuate le llama el análisis. Solamente que el análisis como concepto es una, digamos, tiene una connotación estrictamente racional y obviamente busca su propia objetividad. Aquí en colocar a la luz los fundamentos de la realidad, para hacerlo, es decir, para hacer la separación de los elementos de la realidad, se tiene que construir. Esa es la palabra. Una palabra rara. Deconstruir. ¿Y qué es deconstruir? Una cosa que está ya armada, hay que separarla y hay que digamos, destruirla incluso, para poder entender cómo está conformada. Pero de aquí viene el secreto del asunto. Mientras que Descartes pensaba, vamos a ponerlo por acá, vamos a poner a Descartes por acá. Mientras Descartes pensaba que esa separación de la realidad era básicamente el fundamento del análisis, eso lo habíamos visto en las cuatro reglas del método de Descartes. Aquí, este análisis va dirigido hacia aspectos de la naturaleza. En cambio, esta deconstrucción, esta misma separación de los elementos, no va a ir dirigida hacia aspectos de la naturaleza, sino que va a ir dirigido hacia documentos. Recuerden, y eso fue con lo que comenzaron las compañeras su exposición, nos decían que originalmente la hermenéutica era utilizada por en la Edad Media como una técnica, ellos decían, de interpretación de los textos divinos, ¿no? De la Biblia, en el caso de la Edad Media, aquí está, y servía y fue empleada para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Ahí está. Entonces, en efecto, mientras que la ciencia moderna, la ciencia cartesiana, dirigía su mirada hacia la naturaleza, la hermenéutica trató de dirigir la misma mirada analítica, hermenéutica, pero ahora hacia los textos. Claro, a ellos les interesaban los textos sagrados en la Edad Media, pero posteriormente Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher, pensó que esta misma técnica para interpretar los textos sagrados, la Biblia en específico, ¿sí? La Biblia, podía ser utilizado para analizar cualquier texto histórico. Y es que fíjense aquí lo interesante. Lo que está haciendo Schleiermacher es entender que para hacer un proceso de investigación, necesitamos recurrir no siempre a la naturaleza y no siempre a los sujetos, sino que muchas veces nuestra fuente de información van a ser los textos. Esa es la parte fundamental. Entonces, vamos a colocar a la luz los fundamentos de la realidad a partir de una técnica ahorita voy a decir de método, y después hablé por qué técnica, de un método que nos permita entender a los textos como fuentes de información. Esa es la parte importante. Si los textos no sirvieran o no nos dieran la posibilidad de
de generarnos información para un proceso de investigación, entonces no tendríamos necesidad de un método o de una serie de técnicas. Ya después otra veremos la diferencia, y esta precisamente va a ser la hermenéutica, ¿sí? Por supuesto que durante la Edad Media pues ni siquiera se les pudiera haber ocurrido que podían llevar el método, perdón, las técnicas hermenéuticas que estaban dirigidas hacia los textos sagrados, ¿sí? Y conducirla hacia otros aspectos ya de carácter social, ya de carácter filosófico, sociológico incluso. Después veremos a Dilthey y su influencia sobre Weber, Max Weber, bajo este mismo principio. Ok, ¿cómo se utilizaba esta técnica en la Edad Media? ¿Cuál era el sentido? A ver, primero, recordemos, bueno, aquí, lo voy a colocar aquí abajo. En la Edad Media ya existía la Biblia, tal como la conocemos, solamente que, hay que decirlo, la Biblia no es un libro. No es un libro. La Biblia es un compendio de 76 libros. Se fueron escribiendo a lo largo de, pues, más o menos, el primer texto de la Biblia fue escrito como texto, porque antes de eso existía como tradición oral. Los judíos eran muy celosos con sus tradiciones orales y se las pasaban de memoria de una generación a otra generación. Pero cuando llega al poder el rey David, el de las mañanitas, ¿no? Yo no sé por qué demonios ponen al rey David como el rey de las mañanitas, porque quién sabe si realmente las cantaba, ¿no? Pero bueno, el rey David fue uno de los reyes hebreos que más o menos vivió, a ver, dejen recordar exactamente en qué periodo vivió. Más o menos vivió entre el año 1040 antes de Cristo, ¿sí? Y más o menos vivió como 40 años. Entonces, más o menos fue del 1040 al 1000 antes de Cristo. Bueno, vamos a poner esta fecha. Bueno, los 76 libros fueron escritos entre el 1040 y el primer siglo de nuestra era, o sea, después de Cristo. Este es el periodo de escritura de todos esos libros. Yo digo que son 76, aunque en realidad son muchos más. Es decir, libros religiosos donde se expresa la existencia de un Dios que crea a los hombres y que elige al pueblo judío, eran muchos más, pero se eligieron 76 libros. Posteriormente, las tradiciones protestantes van a reconocer solamente 66 libros, ¿sí? Y bueno, aquellos que tengan una formación religiosa, seguramente sabrán que la Biblia está está dividida en dos grandes secciones, el llamado Antiguo Testamento y el llamado Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a ponerlo, el Antiguo Testamento, y obviamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, así en general, concentra los libros cristianos, mientras que el Antiguo Testamento, también de manera muy general, concentra los libros judaicos. Bueno, ahora,
El gran problema que se encontraron en la Edad Media era cómo saber, uno, el valor del texto. Es decir, cómo saber si en efecto lo que dice ahí era cierto, ¿no? Recuerden que la Iglesia construyó un montón de doctrinas a partir precisamente de esos libros. Entonces, era importante saber el valor del texto. Y segundo, el valor moral de la enseñanza. Esos eran los dos grandes problemas. Y entonces, ¿cómo demonios saberlo? ¿Cómo demonios estar seguros que lo que ocurría en estos 76 libros o en estos 66 libros escritos en este gran periodo de tiempo tenían un cierto valor tanto histórico como moral? Y este era el gran problema. Y entonces, la técnica hermenéutica que se va a aplicar a esta situación va más o menos en este acorde. A ver, voy a tratar de colocarlo. Bueno, voy a irme otra vez a las imágenes porque es más fácil y vamos a buscar un libro, un papiroflexia, papiro. Entonces, aquí está. Vamos a ocupar el papiro de Edwin Smith y lo vamos a colocar también acá. Entonces, ahí está. Este es un papiro hebreo. Este ni siquiera es hebreo. Pero bueno, ahorita nos va a servir para ejemplificar. Bueno, tenemos aquí entonces el texto. Y entonces, en la Edad Media, una edad religiosa, una edad que estaba basada en las tradiciones escriturales o textuales del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues se tenían que preguntar cuál era el valor de ese texto, cuál era el valor del texto y cuál era el valor histórico del texto, de tal modo que en efecto fuera considerado como verdadero, y el valor moral de la enseñanza que se desprendía de ese texto. Y entonces a los monjes medievales se les ocurrió decir, bueno, lo primero que tenemos que conocer es precisamente el texto. O sea, ¿qué dice el autor? ¿Sí? ¿Qué dice el autor? Pero cuando uno dice, bueno, ok, perfecto, ya sé lo que dijo, ya sé lo que dijo el autor, sí, pero entonces habría que entender, además, no solamente lo que dice el autor en el texto, sino otros elementos. Aquí está. ¿Cuáles son los otros elementos? ¿En qué tiempo escribió el autor? Porque a veces lo que yo puedo interpretar del autor, de lo que dice el autor en este momento, es diferente a lo que el autor pudo haber querido decir en el tiempo en el que vivió. Recuerden que finalmente los textos expresan la vida de los autores. Expresan sus emociones, sus sentimientos, sus perspectivas, sus discusiones, sus diálogos, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero entender el texto, no basta solamente con entender al autor, saber quién fue el autor e investigar al autor, sino además también saber en qué tiempo escribió el autor para conocer, dirían algunos, el pretexto. ¿Sí? Perdón, el contexto. El contexto. ¿Sí? Y después habría que preguntarse ¿para qué lo escribió el autor? ¿Para qué lo escribió el autor? Porque bueno, todos los textos, ya les dije, son un diálogo con su tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo escribió el autor? Esto sería el pretexto.
Entonces, tenemos ya 3 dimensiones de análisis de un documento. El pretexto, primero el texto, que es precisamente lo que dice el autor. Segundo, el contexto, que es el tiempo en que escribió el autor. Y tercero, el pretexto, que es para qué. Sí, para qué lo escribió el autor. Bueno, esto era la hermenéutica, muchachos. La hermenéutica era este análisis del texto, del texto bajo estos 3 elementos: el contexto, el texto y el pretexto. ¿Para qué? Entonces, obviamente a través de este análisis se podía más o menos determinar pues, la veracidad del documento, la veracidad del autor, ¿no? Y obviamente saber los motivos del autor en ese texto. Bueno, esto era la hermenéutica. ¿Para qué servía esta hermenéutica? Pues para validar el valor del texto y el valor moral de la enseñanza del texto. Ya, no hay más. Ahora, si se dan cuenta, son 3 pasos. Hay un contexto, hay que saber quién es el autor, en qué contexto y cuál es el contexto. Bueno, por eso se conoce como una técnica. Durante la Edad Media, en realidad, la hermenéutica fue una técnica, ¿sí? Porque implicaba solamente el seguimiento de algunas directrices generales del análisis del texto para entender el valor del texto y para entender el valor moral de la enseñanza de ese texto. Pero, precisamente, esto ocurrió durante toda la Edad Media y ahí funcionó bien. Y no hubo ningún problema porque básicamente para que yo pudiera hablar de este texto, yo tenía que tener el conocimiento de lo que, del contexto donde se escribió y eso ya le daba un valor. Y nadie estaba así como que tan arriesgado para decir, eso no es cierto. Esa interpretación es falsa. Claro, habría formas de decir, oye, pero yo ya investigué y resulta que este autor no existió. Les voy a poner un ejemplo. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los que saben algo de religión seguramente los van a saber. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento es el libro del Génesis, el Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Son los 5 libros principales. ¿Quién fue el autor? Aquí está. ¿Quién fue el autor? Bueno, entonces mucha gente asumía que el autor de estos libros había sido el gran Moisés, el que los liberó de Egipto y los llevó hasta la tierra prometida. Pero años después, algunos historiadores descubrieron que el tal Moisés jamás existió, que no hay ninguna evidencia histórica de que él haya existido como autor. Y entonces, el problema es, si no hay autor, ¿qué valor tienen los textos y su enseñanza moral? Ese es un problema. Pero bueno, eso lo que estoy diciendo es solamente un debate con respecto a una situación específica de los textos bíblicos. Bien, entonces viene Schleiermacher, se parece trabalenguas, y entonces él dice, bueno, esta técnica no solamente debe de servir para entender textos sagrados, esta técnica debería de ser utilizada para cualquier otro texto, para cualquier otro documento histórico. Uy, se mueve, se baila, ahí está. Para cualquier otro documento histórico. Entonces, con Schleiermacher, la hermenéutica deja de ser una actividad meramente teológica
meramente monástica para llevarlo al ámbito de la filosofía. Y precisamente ya en esta parte es cuando Schleiermacher va a hablar, va a aperturar esto y lo va a convertir ya no en una técnica, sino en una filosofía, precisamente. Por eso es que la hermenéutica es difícil de saber si es una técnica, es una filosofía o es un método. Y Schleiermacher lo que va a presuponer es precisamente una herramienta filosófica que nos va a permitir llevar a la interpretación a otro ámbito, ahora al ámbito de los documentos, de los textos filosóficos, ya no solamente de los textos teológicos. Y bueno, ya me voy más rápido porque ya son las 6:51, ya tengo menos tiempo. Y bueno, junto con Schleiermacher surge otro personaje que es fundamental. Ay, y que va a ser precisamente Wilhelm Dilthey. Dilthey va a seguir las enseñanzas de Schleiermacher y además él va a influir en un sociólogo que, por cierto, en este año se cumplen los 100 años de su muerte. Ya los estaré invitando al seminario que estoy organizando para entenderlo. Es precisamente alguien que está muy cercano, más bien es el fundador de las ciencias sociales, uno de los fundadores de las ciencias sociales, que va a ser Max Weber. Entonces, fíjense cómo de ser una simple técnica se convierte a una filosofía y después, solamente después, con Max Weber, Max Weber en la sociología, después Heidegger, también lo presentaron por acá, Heidegger, y después Gadamer. ¿Sí? La hermenéutica adquiere un carácter filosófico y teórico más importante. Por supuesto, hasta aquí no hemos hablado del método, solamente hemos dicho que ha sido una técnica o ha sido una filosofía de la interpretación. Y aquí, en esta parte de ser una filosofía de la interpretación, la hermenéutica abandona definitivamente, bueno, no la abandona, se especializa a el análisis de estos textos, pero va a seguir la misma estructura, es decir, va a seguir pensando que es importante mantener la dinámica del texto, del contexto y del pretexto. Pero ahora lo va a llevar a otro tipo de textos. Y va a ser hasta el siglo XX, después de Gadamer, cuando va a aparecer como un método de interpretación, dirigido específicamente hacia la dinámica de las ciencias sociales. Y como método de interpretación, sigue trabajando la misma dinámica, pero ahora lo que trata de hacer es de incorporar ya no textos filosóficos, sino realidades sociales. Esa es la parte interesante. A partir de Max Weber, aquí a él le podemos echar la culpa de esta situación, ¿sí? Deja de ser un asunto de documentos escritos para tratar de llevar esa misma estructura de concepción a las realidades sociales. Es decir, para Max Weber, cualquier realidad social puede verse bajo la misma dinámica como si fuera un texto. Es decir, hay una realidad, hay un contexto de esa realidad y hay un pretexto de esa realidad que nos permite entender precisamente la dinámica de estas realidades sociales. Y bueno, pues de los que además de Weber,
Aquí está. Ahí está. Además de Weber, pues obviamente también Gadamer, Ricoeur y algunos otros autores van a tratar de decir que podemos ya no solamente aplicar a textos religiosos, a textos filosóficos, sino a la realidad como texto. Y esto obviamente implica una estructura metodológica muy importante. Y me voy a permitir, aguántenme tantito, yo sé que ya estamos terminando, pero me voy a permitir presentarles a ustedes un esquema de un análisis hermenéutico que realizamos para una investigación de doctorado hace un año. Esto que ustedes están viendo aquí es una matriz interpretativa. Digamos que aquí está básicamente todos los principios de la tesis de la doctorante que estuve acompañando en su trabajo. Y quiero que vean, ay no, aquí está. Quiero que vean la siguiente situación. Ella estuvo trabajando, sobre la reforma educativa, de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y específicamente se concentró en dos textos, en esos textos que se llaman el modelo educativo para la educación obligatoria y el de aprendizajes clave para la educación integral. Estos fueron los dos textos que ella analizó. Pero para poder trabajar este análisis, ella dijo, bueno, si aplico el método hermenéutico, yo tengo que saber primero qué dicen estos textos, pero también saber en qué contexto se explican estos documentos. Y entonces ella planteó tres fases de análisis. El primero es el de la intertextualidad. En realidad, seguimos el principio que veníamos analizando. Aquí es donde habla sobre el texto y sobre el autor del texto. Y después dice, bueno, pero ¿cuál es su intercontextualidad? Y entonces dice, bueno, esta reforma educativa se dio dentro de una base histórica específica que explica esto. Si no hubiera esta dinámica histórica o esta intercontextualidad, sería imposible entender estos dos elementos. Y lo que aquí dicen no podría ser explicado bajo ninguna perspectiva. Y entonces dice, bueno, de principio entonces yo tengo que entender cuál es toda la intercontextualidad, y entonces empezó a generar toda una serie de categorías y de fenómenos que tenía que analizar y que le daban sentido interpretativo a estos dos documentos. Y luego dijo, bueno, ok, ya tengo los textos y ya tengo el contexto, la intercontextualidad. Ahora, ¿qué me falta? Y dice ella, la intercontextualidad. ¿Qué demonios es esto de la intercontextualidad? Dice, bueno, ahora sí, yo como autor, yo como investigador, llego al texto, voy a llegar a este texto, pero ya con una estructura teórica que me va a permitir explicar esta textualidad o estos documentos. Y entonces ella dice, bueno, yo voy a analizar este fenómeno con categorías muy específicas, con teorías muy específicas, es decir, con una red intertextual que me va a permitir explicar esta dinámica. Y entonces ella dice, bueno, yo voy a hablar desde el capitalismo emocional, desde las sociedades del rendimiento, la geopolítica y la globalización de los modelos educativos, y con estas teorías, con esta red intertextual, yo voy a mirar estos textos para interpretarlos. Si se dan cuenta, lo que está haciendo la compañera, lo que hizo la compañera fue establecer el instrumental teórico, metodológico, que le permite hacer una interpretación de estos textos. No se trata nada más de llegar a decir, pues son dos textos que están constituidos de tal forma, que tienen enunciados pedagógicos y enunciados socioemocionales, sino que estos siempre se dan dentro de una red intertextual de comprensión y se dan dentro de una dentro de una intercontextualidad donde estos documentos cobran sentido y cobran importancia. Esto es un ejemplo de un análisis hermenéutico. Ya se dieron cuenta, no es cualquier cosa, realmente tiene una gran complejidad, y entonces aquí, en esto,
estamos viendo un ejemplo de la aplicación del método hermenéutico en un proceso de investigación muy particular, que es sobre dos documentos, sobre dos textos, que están vinculados con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Bueno, este es el ejemplo que quería mostrarles, y bueno, yo creo que ya no tenemos tanto tiempo para continuar. Ya me perdí, ¿dónde estoy? Aquí estamos. Entonces, pues, aquí está, esto es la situación de la hermenéutica como texto perdón, como método de interpretación. Y bueno, yo sé que no es una situación tan sencilla, pero por lo menos yo quiero que ustedes se vayan de este curso diciendo, ¿qué crees? También existe la hermenéutica como un posible método de estudio para mi posible investigación de tesis. Así como existe las técnicas de entrevistas a profundidad, así como existe los grupos focales, así como existen los estudios de caso, de contenido, etcétera, etcétera. También existe una metodología que me permite entender el texto como fuente de información. Bueno, básicamente esto. Bien, ¿algún comentario final por alguien, el equipo? Ya los dormí otra vez. Díganme, háblenme, por favor. Y entonces los veo. Díganme ustedes, ¿qué hacemos? Wow. Diríamos, no se amontonen. O los dejé definitivamente sorprendidos. ¿Ah? Pues sí, ya sé que ahí andan, pero ¿y luego? A ver, Julieta ya dijo algo. Ya es ventaja. Ok, muy bien, Julieta, gracias. Pues qué bueno. Bueno, pues entonces no los voy a presionar más, ya los presionaré el próximo lunes en el examen. Recuerden que el lunes próximo es el examen a las 7 de la noche y estaremos solamente esperando ya la última exposición del equipo número 10, donde estarán hablando acerca de uno solo de los softwares que van dirigidos hacia el análisis de textos, precisamente. Y entonces, pues ya estaremos esperando a Felipe, que hoy no vino. No, Felipe ni siquiera se paró por acá. Ya van como 2 ocasiones que Felipe no llega, y Alejandro mucho menos. Bueno, pues ya se los consideraremos, ¿vale? Entonces, cuídense mucho. La pandemia sigue. Sigan protegiéndose ustedes y a sus familias. Esto no se termina. De hecho, incluso les recuerdo que tenemos que estar trabajando bajo otras dinámicas educativas, entre ellos esta, en ese semestre y seguramente el próximo semestre. Entonces, bueno, pues yo me seguiré frustrando con sus silencios y ustedes se seguirán frustrando con los exámenes a distancia, ¿va? ¿Les parece un buen trato? Bueno, cuídense mucho. Buenas noches. Dejo de grabar.